Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Educación, en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, llevan a cabo esta transmisión dirigida a madres, padres de familia, tutores y público en general, en el marco del proyecto Educación y Salud por una Cultura de Paz. La actual pandemia ha generado en todas y todos nosotros diversas emociones y cambios en la conducta, sobre todo en la que corresponde al autocuidado. Por ello, la especialista Lucía Díaz Sánchez nos compartirá el tema Cuidar de otros es cuidar de mí mismo. Ella es licenciada en Psicología, tiene una maestría en Psicología del Deporte y la Actividad Física. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Es un gusto para mí estar este día con ustedes compartiendo este tema tan importante. La Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud están preocupadas por el bienestar no solamente de los niños y niñas que están acudiendo o que inician a su nuevo ciclo escolar. Es importante también hablar del cuidado de las mamás, los papás o las personas que están a cargo de estos niños y niñas. Hoy vamos a platicar un poco lo relacionado a este retorno a la escuela, al retorno a la escuela presencial y todo lo que ha traído esta pandemia. Este comienzo a la escuela siempre ha sido de alguna manera un poco estresante, no solo para las niñas, los niños y los adolescentes, porque inician con una etapa diferente a la que vivieron. En este momento hemos tenido un espacio bastante largo y hemos tenido que adaptarnos a situaciones diferentes. También como papás y mamás nos estresamos porque vamos a iniciar una nueva etapa junto con nuestros hijos e hijas. Esta circunstancia que rodea este regreso a clases en este nuevo año viene marcada por una situación completamente diferente a lo que hemos vivido antes. La pandemia por COVID-19 es de por sí un estresante muy significante. ¿Por qué? Porque trajo consigo la pérdida de la rutina habitual, tanto para nuestros hijos e hijas como para nosotros. El hecho de ya no tener que salir a la escuela, el hecho de no poder salir al supermercado, el hecho de no poder convivir con otras personas, ha hecho que nosotros tengamos que traslocar todas nuestras costumbres. Tener a los niños y niñas en la casa y no permitir que ellos salieran, ha tenido que modificar las situaciones en la propia casa, que todos tengan que tomar clase, convertirnos nosotras y nosotros en maestros, en tutores y en estar más pendientes de las actividades que ellos realizan. Esto ha tenido que transformar nuestra vida. El aislamiento social, el no poder convivir, el no poder hablar, el no poder salir, el no poder tener contacto físico con otras personas también ha modificado y ha afectado nuestra propia conducta. El miedo al contagio es natural. Todas y todos hemos tenido miedo no solamente de contagiarnos nosotros, sino de traer la enfermedad a nuestra casa. La pérdida de ingresos para muchos y muchas también ha sido un gran factor, ya que los trabajos se han tenido que limitar, muchos han perdido su propio trabajo, a otros les han reducido sus ingresos. Y cómo no hablar del fallecimiento de familiares o personas cercanas. Esta situación provoca todavía más estrés. Las reacciones que toda esta pandemia y todas las circunstancias que la rodean ha traído consigo, como la preocupación, el miedo, el estrés, estos síntomas de ansiedad, de estar constantemente preocupados, los sentimientos de tristeza y los problemas incluso para dormir o para sentir apetito, son reacciones que se consideran totalmente normales para una situación inusual como es esta pandemia. Estas repercusiones que trae consigo el tiempo de no estar en el colegio de manera presencial también nos ha afectado de manera social, intelectual, física, tanto a los niños y niñas como a nosotros como cuidadores. Es importante que estemos pendientes de estos cambios. Sabemos, hemos comentado que han habido cambios en muchos aspectos y es natural que esto me haya afectado.
pero es importante que yo esté pendiente de realmente a mí cómo me está afectando. La falta de conexión social es uno de los factores que más se han visto afectados. El hecho de que podamos hablar con alguien a través de una cámara o a través de un celular o una videollamada ha facilitado un poco las cosas. Sin embargo, el no poder tener contacto con nuestros seres queridos o con nuevas personas es una de las afecciones más grandes. Estos cambios han provocado una sobredemanda en el trabajo de algunas personas. Y hoy vamos a hablar en específico del trabajo de los padres y las madres y de los cuidadores, que pueden ser las abuelitas, las tías, los propios hermanos mayores. Ellos están a cargo del cuidado de los niños o niñas y adolescentes durante toda esta pandemia, han visto más exigencias en su trabajo. La propia experiencia que están viviendo o que han vivido durante la crisis, la necesidad de adaptar la forma de trabajo y de estudio y los cambios de roles. ¿Por qué? Porque como mamá, a lo mejor mi función durante la época de escuela era tener listo el desayuno, hacer la comida, hacer la limpieza, supervisar las tareas de mis hijos y de mis hijas. Sin embargo, ahora que los tengo aquí en casa, porque muchos siguen estando en escuela a distancia, también he tenido que ser maestra o maestro. El hecho de tener que estar pendiente de su salud, el hecho de tener que estar pendiente de que se cuide y cuide a sus hermanos. Este cambio de roles, este cambio de tareas ha hecho que el trabajo de papá, mamá o cuidador sea todavía más grande. Entonces, de por sí es un trabajo muy importante, fundamental en el desarrollo no solamente social, psicológico y físico de los niños. Es el trabajo, es el complemento del trabajo de los maestros. Y ahora ha sido todavía más demandado, es agotador. Los papás y mamás es normal que se sientan cansados físicamente, desbordados mentalmente, emocionalmente, de repente incluso tienen que controlarse, tienen que callar todo esto que sienten, porque como tienen a toda la familia ahí metida, no es posible a veces hablar de lo que sienten y se tienen que aguantar. Tienen que disimular ante sus hijos y sus hijas que están preocupados, tienen de repente, están irritables y puede provocarse problemas entre la pareja o desacuerdos, o a veces los niños que ya están demasiado cansados de estar encerrados también pueden rebasar a los papás y a las mamás y sacarlos de quicio. Entonces, si consideramos que el trabajo que ustedes hacen en casa es tan importante, por eso es fundamental que ustedes aprendan a cuidarse ustedes mismos. Es importante que así como se preocupan por la salud, por la educación de sus hijos e hijas, es importante que también cuiden de la salud de ustedes. ¿Y cómo van a hacerlo? En primer lugar, es importante vigilar sus emociones. A veces decimos que estamos bien, estamos tranquilos, no estoy nerviosa, no estoy preocupado, todo está funcionando bien, ya nos acostumbramos, ya ha pasado más de un año, ya volvimos, ya nos adaptamos. Pero realmente, ¿qué estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo? Es importante que vigilemos todas estas emociones que podemos sentir en determinado momento. Es importante que antes de cuidar de los demás, cuidemos de nosotros mismos. Así como cuando hemos visto en las películas o hemos tenido la oportunidad de viajar en un avión y la sobrecargo nos explica las salidas de emergencia y nos dice que en caso de una despresurización del avión, hay que ponernos nosotros primero la mascarilla para respirar y posteriormente a los niños o niñas con quienes viajemos. Así es importante primero revisarnos nosotros mismos antes de poder estar pendiente de la salud y del bienestar de nuestra familia. ¿Por qué? Porque si yo no me cuido, porque si yo no reconozco en mí mismo lo que estoy sintiendo, si yo no me doy cuenta de que estoy más irritable, de que estoy muy cansada, de que estoy desesperada, de que estoy harta, tampoco voy a poder ayudarlos a ellos. Es importante que nosotros nos demos cuenta que no estamos
excesivamente agotados. Algunos a lo mejor hayamos escuchado hablar del famoso burnout. Esto que a veces se identifica con la gente que cuida a otros, como los médicos, las enfermeras, el personal de protección civil, que llega el momento en que hace tanto por otras personas, por su propio trabajo, que llega el momento en que se cansa demasiado y empieza a actuar de una manera fría, de una manera deshumanizada, porque ya sus capacidades ya han sido rebasadas. También existe este tipo de desgaste en la familia, ¿sí? Es importante que nosotros estemos pendientes si ya no tengo ganas de atender a mis hijos, si ya no tengo ganas de que nadie venga a preguntarme cómo se hace una suma, si ya no tolero que mi esposa o mi esposo me pregunten algo o me exijan algo, porque ya mi capacidad está demasiado rebasada. Cuando empezamos a hacer lo que antes hacíamos de una manera natural, de una manera normal, cotidiana, a lo mejor algunas o algunos lo disfrutábamos y ahora ya hemos dejado de disfrutarlo y lo hacemos simplemente porque tenemos que hacerlo o si podemos evitarlo, pues lo evitamos. Esto es ya cuando nosotros estamos demasiado desgastados, cuando nuestras capacidades para resolver las situaciones de casa ya han sido completamente agotadas. Se le llama estar quemado, estar agotado por completo. Entonces es importante que reconozcamos si nosotros nos sentimos así. También es importante que reconozcamos que todos estos síntomas de los que hablábamos hace un rato están evitando que yo funcione de manera normal. Que esté preocupada es normal, que tenga un poco de miedo también es normal, que a lo mejor haya yo cambiado mis hábitos alimenticios o me cueste un poco más de trabajo dormir, es normal. Pero cuando todo esto en conjunto empieza a provocarme problemas para realizar mis actividades cotidianas, necesito reconocer que yo ya no puedo resolverlo por mí mismo. Y es importante acudir con un profesional. Muchas veces tenemos miedo de acudir con alguien que nos pueda orientar de mejor manera porque existe un estigma por hablar con alguien profesional en la salud mental. No es lo mismo decirle a mi jefe o a mi jefa, voy a pedirle permiso mañana porque tengo cita con el cardiólogo, a decirle, fíjese que tengo cita con el médico psiquiatra o tengo que ir a ver al psicólogo. Entonces mejor preferimos quedarnos callados y tratar de resolver por nosotros mismos estos problemas. Si nosotras y nosotros somos responsables de cuidado de pequeños, nosotros tenemos que empezar por reconocer que nosotros también requerimos ayuda. La escuela, además, también es un estresor que viene a sumarse. Es un espacio donde los niños y las niñas, los adolescentes, aprenden a socializar, a relacionarse con otras personas, donde se desarrollan psicosocialmente. Pero también es un espacio donde las maestras, los maestros y el resto de la población, de la comunidad escolar, son una influencia y juegan un rol importante. Nuestra tarea como papás y mamás no termina en la casa. Nosotros, no solamente en este momento, formamos parte de esa comunidad y es importante que también reconozcamos que lo que funciona bien o mal dentro de la escuela nos compete a nosotros como cuidadores. En la escuela se pasan por experiencias formidables, conocemos nuevos amigos y como papás y mamás también conocemos nuevas amistades, pero también pueden haber experiencias difíciles. Nuestras hijas y hijos viven dentro de la escuela situaciones distintas a las que pueden vivir dentro de casa. Pueden estar viviendo también situaciones complejas como acoso escolar o pueden tener miedo de regresar a la escuela. Es importante que nosotros estemos pendientes de eso. Y cada niño o niña o adolescente tiene su propia historia y la va a llevar a la comunidad escolar. Entonces, esta convivencia también puede generar en nuestras hijas o hijos situaciones, ¿sí? Es importante que nosotros, como padres y madres, también para poder proteger la salud de nuestras hijas e hijos, protejamos la nuestra. Estemos bien,
que estemos completos, que estemos pendientes de lo que sentimos para poder reconocer en ellos y en ellas lo que ellos están viviendo, tanto en la escuela como en casa. Para eso, la Secretaría de Educación ha preparado algunas acciones y es importante, como parte de esta comunidad, que nosotros confiemos también en lo que las maestras y los maestros están haciendo, pero que nosotras también nos comprometamos a poner de nuestra parte. Una de las acciones y de los elementos que la Secretaría de Educación ha utilizado o está utilizando y va a seguir utilizando durante todo el proceso académico es, por ejemplo, un fichero que precisamente se llama así: cuidar de otros es cuidar de sí mismo. Este fichero tiene elementos en los que nosotros podemos apoyarnos y tenemos que confiar y hablar también con los maestros para que utilicen herramientas que ayuden a nuestros niños y a nuestras niñas. Si nosotros mantenemos una adecuada comunicación con los profesores, eso puede bajar el nivel de estrés que nosotros tenemos. Confiar en que si mi hijo o mi hija está acudiendo físicamente a la escuela, está bien cuidado. Y hacer mi parte también en casa. Las actividades que hay que hacer son actividades en las que involucremos y promovamos los vínculos con nuestras hijas e hijos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Podemos hacer actividades en grupo, ya sea los que van a la escuela o los que estamos en casa con nuestros hijos, con los primos, con la gente cercana, hacer actividades para ejercitar, por ejemplo, la respiración, para que reconozcamos lo que estamos sintiendo, para mantener la calma cuando estamos desesperados. Y es importante que podamos organizarnos e involucrarnos todos como miembros de la familia. Es importante que cada uno de nosotros, papá, mamá, cuidadora, abuelita, tía y los hermanos y los primos, podamos organizarnos en actividades educativas, en implementar también actividades lúdicas y que podamos intercambiar información de cómo nos estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, de cómo estamos pasando esta pandemia. Muchos niños y niñas la están pasando aparentemente tranquilos, porque como no tienen que levantarse temprano, como no tienen que vestirse e ir a la escuela, se quedaron en casa, pues aparentemente no está pasando nada con ellos. Sin embargo, muchos de ellos están callando lo que sienten o no lo están reconociendo. Es importante promover estos espacios para poder intercambiar las emociones. También es importante que en la escuela platiquemos con los profesores para saber cómo están llevándose a cabo las actividades, si los niños o niñas han expresado algo de cómo se sienten. Es normal que se puedan estar sintiendo nerviosos, preocupados, no solo por ellos, sino también por sus papás, por sus mamás, por los abuelitos. Es necesario orientar actividades para que todos y todas, niños, niñas y adolescentes, y nosotros como padres aprendamos a controlar, a reconocer, pero también a controlar nuestras emociones. Aprendamos a calmarnos, aprendamos a ejercitar nuestra concentración, a reconocer en nosotros mismos lo que estamos pasando y a generar también nuevos vínculos seguros y estables con otras personas. Esto de generar vínculos es fundamental y es algo de lo que la pandemia ha provocado que se pierda. Los que regresan a la escuela presencial tendrán nuevas oportunidades para generar nuevas amistades, pero los que nos quedamos en casa y estamos tomando clases a distancia, es necesario que también se promuevan estos nuevos vínculos. Muy importante hacer equipo, la escuela, la casa, los niños, hacer un equipo entre todas y todos, promover que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes hablen sobre sus emociones, que generemos ambientes de confianza, que podamos realizar actividades en las que cada una y cada uno de ellos se sientan cómodos y puedan expresar lo que sienten, reconocer lo que están sintiendo, hablar del miedo que tienen de contagiarse o contagiar a alguien más, hablar del miedo que tienen de perder a sus seres queridos o lo que sintieron cuando papá o mamá enfermaron de COVID o lo que pensaron cuando escucharon que
que alguien cercano tenía esta enfermedad. Hacer actividades que a cada uno le sienten bien. Es importante también que hablen sobre este miedo o esta ansiedad o estas ganas de volver a la escuela y por qué, y la responsabilidad que cada uno tenemos en este retorno a clases presenciales. Es muy importante que identifiquemos cuando nuestras niñas y niños también están siendo demasiado exigidos, cuando ya sus emociones están desbordadas y que podamos buscarles ayuda. La Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud tienen los medios para proporcionarles a estas niñas y niños la atención que requieran. Y esta vigilancia de estar pendientes de cómo están comportándose nuestros niños debe de ser permanente. En los primeros días es normal que los niños empiecen a sentirse nerviosos, preocupados, porque van a volver a regresar a un ambiente en el que a lo mejor se sienten propensos a infectarse. También es probable que estén desesperados por ver a sus amigos, estén desesperados por volver a una vida como la que llevaban antes, y deben de estar conscientes de que hay cosas que se tienen que mantener cuidadas, tenemos que seguir cuidando la distancia, tenemos que seguir lavándonos las manos y tenemos que aprender a vivir en unas circunstancias distintas, pero podemos hacerlo y es importante que nosotros les hablemos a nuestros hijos de esta capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a nuevas circunstancias. Es necesario que no solo veamos en nuestras niñas y niños los cambios que se están dando, sino también es importante que lo veamos en nosotros y que reconozcamos cuando ya no es normal lo que se está viviendo y que podamos nosotros promover los espacios necesarios para que hablemos de ello o busquemos, si ya sobrepasa nuestra capacidad, podamos buscarles la ayuda que se requiere. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Muchas veces hablar de que los niños digan lo que sienten es fácil, pero no es fácil que ellos lo hagan. Dependiendo de la edad, los niños pueden facilitárseles más decir estoy contenta, estoy triste, o simplemente con una conducta demostrarnos que no están a gusto, demostrar que hay cambios en ellos. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que nuestros niños pueden mostrar conductas diferentes a las que venían realizando. Por ejemplo, dejar de dormir, dejar de comer, ser más irritables, molestarse por cada cosa que les decimos, al igual que nosotros. Entonces, cuando todo esto se empiece a presentar, es necesario, si no tenemos una buena comunicación con ellos, es importante que busquemos a alguien más para que nos oriente. También es necesario tener en cuenta que los adolescentes no es fácil que hablen de lo que sienten. De por sí el pasar por una etapa de adolescentes es difícil y los chicos tienden a cerrarse, pero por eso tenemos que promover espacios que les permitan a ellos, a su manera, en su momento, a su estilo, expresar lo que están sintiendo. Y nosotros tratar de entender, porque ya decíamos, es normal que en este momento las conductas se vean alteradas. Es también necesario que nosotros reconozcamos que a pesar de que nuestros chicos o chicas no hablen de ello, cuando han perdido a alguien, a un ser querido, o han perdido su estilo de vida, ellos están atravesando por lo que se llama un duelo y tenemos que darles su espacio, permitirles que lo vivan y a la manera que ellos lo tengan que vivir. A veces nos desespera ver que nuestra niña o nuestro niño no lloraron porque falleció la abuelita, pero cada quien vive su dolor de manera diferente. A lo mejor yo sí lloro y mi adolescente parece que no le importó. Tenemos que buscar los medios para hablar con ellos y darles la oportunidad de expresarse a su manera. También es importante que ellos entiendan que hablar de las emociones, que estar deprimido, que sentir ansiedad no
debe de ser un secreto, que podemos hablarlo en casa y que podemos acudir con alguien que nos pueda brindar atención. Terminar con este estigma de las enfermedades mentales, de los problemas emocionales. A veces cometemos el error de decir, no tienes nada, es psicológico, pero entonces sí tienen algo y es importante que permitamos que se expresen para que ellos tengan la confianza también de hablarnos de lo que puedan estar viviendo en la escuela. Algunos chicos o chicas pueden estar desesperados por regresar a la escuela, pero algunos otros pueden pensar en qué bueno que no voy a regresar o mamá no me lleves por favor a la escuela porque tengo miedo. Tenemos que saber a qué le tienen miedo y permitirles que hablen con nosotros. Los síntomas adaptativos a esta nueva etapa de regreso a la escuela pueden durar mucho tiempo o pueden en algunos casos ser muy cortos y parecer que no está pasando nada. Por eso tenemos que estar bien alertas durante todo el proceso. Dijimos que son situaciones que nunca nadie antes había vivido, entonces es normal que hayan estos cambios en las expresiones de nuestros chicos. Mantengámonos alerta y mantengámonos alerta también de cómo nos estamos sintiendo nosotros, para que cuando nosotros realmente veamos cambios drásticos en la conducta, aislamiento de nuestros chicos, cambios de amistades, ideas de desesperanza, de decir, no, esto no va a pasar, o veamos que nuestros chicos o chicas están consumiendo cosas que no deberían, es importante que nosotros busquemos la ayuda, ¿sí? Y vigilar en nosotros este agotamiento, vigilar que si nosotros estamos tratando de buscar salidas falsas, ¿sí? A lo mejor antes me echaba mi cervecita el fin de semana, pero ahorita se me antojan 2, 3 en el día para tratar de olvidarme de los problemas. O ya me siento muy irritable, peleo mucho con mi esposo, o ya no lo tolero aquí en la casa, ya quiero que se vaya a trabajar, o ya quiero salir corriendo, o al revés, ya no tengo ganas de nada, no quiero hablar con mi familia, no quiero hacer nada, ya no quiero cuidar a los chicos, ya no quiero platicar con mi suegra, ya no quiero hacer lo que antes me entretenía, ver la telenovela, todo me harta, todo me aburre, ya estoy desesperada, creo incluso que la situación estaría mejor si yo no estuviera aquí. Alto, un foco rojo, hay que buscar ayuda. Y la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación pueden brindártela. Cuida de ti mismo para que puedas cuidar de otros. Revísate, mírate y haz por ayudarte. Trata de hacer cosas que te hagan sentir bien física y mentalmente. Es necesario que mantengas un equilibrio, que te alimentes bien, que duermas bien, que hagas actividad física y que trates de hacer esas actividades que antes te daban disfrute, que sentías felicidad cuando las hacías. Poco a poco tu desesperación irá disminuyendo. Y si sientes que lo que estás haciendo no funciona, recurre a un profesional de la salud mental. En familia, en conjunto y en equipo con los maestros y maestras, vamos a salir adelante. Muchas gracias a nuestra especialista Lucía Díaz Sánchez por este tema. Cuidar de otros es cuidar de mí mismo. Les recordamos que ponemos a su disposición los siguientes números para cualquier informe. Madres, padres de familia, tutores y público en general, estén muy pendientes porque pronto tendremos más temas informativos para todas y todos ustedes. Hasta pronto.